Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 15 de mayo del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero a Teresa Herrera, que está a distancia. Teresa, buen día. Buen día, ¿qué tal en este hermoso día? Sí. ¿Cómo andan? Hermoso entre comillas, ¿no? ¿No te vendría bien un poco de agua ahí en Piriápolis? Sí, claro que sí, por supuesto. En todo el país viene bien el agua. Pero uno no puede evitar la costumbre de que cuando hay sol es hermoso. Sí, está ese estereotipo completamente instalado. Bueno, seguimos. Incluso en este drama, ¿qué dice el ingeniero agrónomo? ¿Cuándo es un buen día? Y hoy en día es un buen día cuando te levantás y ya llovió. Sí. Que no se nos da hace bastante tiempo, pero bueno, la verdad es que tiene que llover mucho y parejo, varios días. Santiago Gutiérrez, buen día. Buen día, ¿cómo andas? Sigo, voy al abogado Martín Bueno, ¿qué tal? Buen día, Emiliano. Y por último, al economista, Martín Valcorba, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? Tercera vez en la tertulia, ¿eh? Exactamente. Esa es la vencida, ya está. No vas a salir corriendo, una cosa así. Bueno, vamos al primer tema. Tenemos un par de temas. Vamos a el número 1. Santiago González renunció el jueves al cargo de director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Lo hizo después de admitir que se atendió al menos una vez en el hospital policial, cuando según el mismo ministerio la normativa se lo prohíbe. Ustedes saben, el accionar de Santiago González había dejado en una posición incómoda al gobierno y al oficialismo, que sostienen que ni siquiera las jerarquías ministeriales pueden atenderse en el hospital policial y que ese centro está reservado para agentes en actividad y en retiro, familiares, cónyuges y concubinos a partir del pago de una cuota que se descuenta del salario. González se reunió el jueves con el presidente Luis Lacalle Pou y le presentó su dimisión, en la que se definió como un hombre de gobierno y de partido y en la que aludió a la serie de cuestionamientos que había recibido por haberse atendido en el policial. El mensaje del presidente fue: no tengo ningún derecho a ponerlo a usted en la incómoda posición de que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado. Y apuntó además: jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal y debe medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo, añadió. La polémica por el uso del hospital policial dio origen el año pasado a la formación de una comisión investigadora en el Senado a partir de la asistencia que el hoy senador frente amplista Charles Carrera ordenó darle en 2012, cuando era director general en Interior, a un civil que había sido herido por un disparo aparentemente proveniente de la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma en Rocha. De todos modos, luego este asunto dio pie a denuncias y cuestionamientos a la conducta de otras figuras políticas, por ejemplo, la diputada Susana Pereira, del Movimiento de Participación Popular, viuda del entonces ministro Eduardo Bonomi. La comisión indaga además la atención aparentemente irregular que habrían recibido en ese centro, por un lado, la ex esposa de Carrera y por otro, la diputada frente amplista Susana Pereira, entonces esposa de Eduardo Bonomi, que era el ministro del Interior. El tema, cuando estalló, generó en esta administración la renuncia del director general de Secretaría en el Ministerio, Luis Calabria, que reconoció que había recurrido una vez a la atención en el hospital policial. Ahora, esta denuncia, que ha tenido sobre su comportamiento Santiago González, no es la única que pesa sobre el ex jerarca. La discusión continuó, por ejemplo, en el día de ayer, anoche concretamente, en Canal 4, cuando el programa Santo y Seña difundió un informe lapidario, podría decirse, muy crudo, en el que citó testimonios de personas que preferían no revelar su identidad, pero, por ejemplo, daban cuenta que los choferes del exdirector de Convivencia eran quienes retiraban los medicamentos para Santiago González en el hospital policial. Lo hacían para él o para su familia. El chofer era siempre el que iba a buscar los medicamentos. Te estoy hablando más o menos del 2020, 2021, y venían en un Hyundai blanco, que siempre usaba. Retiraba todo tipo de medicamentos, analgésicos fuertes para la espalda, algún medicamento para la presión, también algún medicamento para ataques de pánico, y también supe que llegó a retirar medicación para su padre y para su familia.
Con su cargo, él podía pedirle fecha a cualquier jefe del hospital policial, o sea, podía ir cuando quería. Es cierto que retiraba medicación, y eso lo decía el chofer, adelante de cualquiera. De parte del personal, a su cargo, nunca vas a escuchar que se sabía de retiro de medicamentos, porque la amenaza siempre estaba de por medio. Siempre te amenazaba que te iba a dar paso a otra unidad. En otro pasaje, el programa también consignó que policías trabajaron en la remodelación de la casa de Santiago González en el horario de trabajo para el Ministerio del Interior. Y por otro lado, también se incluyó una serie de denuncias sobre acoso que habría protagonizado Santiago González. Entre otras cosas, mencionaron un caso de que tendría una hija no reconocida con una mujer policía, a la que además mantendría amenazada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo evalúan este caso que diría que hasta el fin de semana tenía una cierta envergadura y ahora anoche pasó a tener otra completamente diferente? ¿Quién va primero? ¿Martín? Hay dos Martínez. Hay dos Martínez. ¿A quién va? Martín, bueno, dale. A ver, por un lado me parece que es un golpe para el gobierno en el sentido de, no por las actitudes personales que por tenido González, que es un tema absolutamente, creo que son actitudes personales, pero sí es un golpe para el gobierno que pierde lo que parecía ser de afuera una pieza clave del Ministerio del Interior. Está claro que los aspectos de seguridad en Uruguay siguen siendo un debe. Está claro que para solucionar cualquier aspecto de gestión de gobierno se requiere un equipo, y por lo menos desde afuera Santiago González pareciera ser un pilar del equipo de seguridad del gobierno, que ahora se pierde, involucrado en un montón de casos complicados. Ayer anoche nos enteramos de muchos más, pero venía con el tema del hospital policial, que aparte tiene esa cosa de que bueno, si sale a la luz renuncio, y si no sale a la luz no renuncio, ¿no? Que se parecería ser como la vara de la ética está bastante relacionada con si se enteran los demás o no. En casos yo diría de microcorrupción, porque tampoco son casos de corrupción, o sea, son microcorrupción muy asociados seguramente al manejo del Estado de otra época, pero que claramente sigue estando muy vigente. Y es una buena noticia que no haya tolerancia para esta microcorrupción. Lo que está claro que la tolerancia viene más de la opinión pública, la no tolerancia, que de los propios cuadros. Parecería que los cuadros, estas microcorrupciones, son un elemento, diríamos, grave cuando salen a la opinión pública. Y es la opinión pública, la prensa, la que termina no tolerando estas situaciones. Sí, porque, a ver, recordemos lo que sabíamos hasta la semana pasada. Santiago González termina admitiendo que se atendió una vez en la emergencia del hospital policial por un problema de un dolor en la espalda y por una medicación que habría recibido en ese momento a efectos de atender esa situación muy puntual, ¿no? Había estado de por medio también que una persona con su cédula de identidad había operado en el tótem del hospital policial para retirar medicamentos. Él allí argumentó primero que esos medicamentos en definitiva no se habían retirado, se había solicitado el ticket correspondiente invocando su cédula, pero los medicamentos en la farmacia no se habían retirado, y además sostuvo que había alguien usurpando su identidad. Es más, colocó esa denuncia, esa parte de la denuncia, como ingrediente de un operativo en su contra, que dice hace tiempo existe, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que anoche se informó es que efectivamente González habría retirado durante meses, durante todo este periodo en el que ha estado en el Ministerio del Interior, medicamentos para él y para su familia a través de sus choferes, incluso con detalles de quiénes eran los choferes, en qué vehículo iban, etcétera, ¿no? Ahí ya cambia bastante la cosa, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, después están estas otras denuncias sobre el comportamiento de Santiago González en el Ministerio, ya no en relación con el hospital policial, sino su forma de relacionarse con funcionarios, con mujeres en particular del funcionariado del Ministerio, hasta el aprovechamiento de agentes policiales para obras en su casa. Sí. Lo que apareció ayer abrió otro mundo, ¿no? Sí, claro. Perdón. Sí. Lo de ayer a mí, naturalmente, me sorprendió mucho porque, como bien dice Emiliano, abre la cancha de otra cantidad de cosas que tal vez los que no estamos en la interna del Ministerio del Interior o tenemos cercanía directa con la institución,
no sorprende mucho porque es de una interna muy chica, digamos, de alguna forma. Pero a mí hay un par de cosas que lo primero que decía Martín, de ese comportamiento del uso del Estado y de posiciones de poder que parece de otra época y no lo es tanto, por un lado. Lamentablemente en el gobierno en 2 semanas tenemos casos distintos pero que van al mismo origen, que es desde una posición de poder puedo hacer bastante más de lo que parece o casi que lo que se me canta, y eso es lamentable, sobre todo porque en este caso además todos nosotros pagamos una mutualista. Yo no sé cuál es la mutualista de Santiago González, y si fuera el FONASA va a la emergencia de FONASA si está muy complicado, y si es el CAMU va al CAMU, y si es el británico, y si... Digo, el hospital policial lo pagan los propios funcionarios policiales. Entonces, si está mal para atrás, porque estaba mal que fuera 7 años de corrido a internarse, operarse, retirar medicamentos, etcétera, etcétera, la mujer de Charles Carrera, o Susana Pereira, o etcétera, 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 acá también está mal o peor. La vara la había puesto Luis Calabria, además, que pidió una vez una consulta oftalmológica, la pagó y renunció. Y Santiago González debería haber renunciado ahí, en ese mismo momento, porque la vara estaba ahí. Yo creo que, y es discutible esto, y hay distintas posturas, pero sí hay un cambio de tolerancia frente a estos hechos de microcorrupción, que es un cambio de actitud en el gobierno. Estas cosas se pide la renuncia. Creo que frente a otros casos, en gobiernos anteriores no se pedía la renuncia. Es discutible si es algo bueno o es algo malo. Yo lo que creo sí es una buena reacción rápida de la vara del gobierno y la tolerancia del gobierno es esta, y la forma de comportarse es esta. Ahora, una parte es desde el impulso personal, desde lo que le corresponde a cada uno, de decir, bueno, yo la verdad acá estuve mal y me voy, y la otra es cuando se hace público, entonces ya no es personal, es la presión pública o el castigo, digamos, social que te hace renunciar. Obviamente que los cambios de figuras en el gobierno complejizan la tarea de gobierno, y eso no es positivo, pero sí creo que elevar la vara de alguna forma de la tolerancia es algo bueno del Uruguay. Esos casos de microcorrupción, que bien dice Martín, cuando miramos para afuera, que tienen una vara muy rígida en el Uruguay, me parece algo súper saludable y súper bueno. No quiero entrar en comparaciones con qué pasaba antes, qué pasa ahora, pero me parece algo bueno, que lo mantengamos. Después, si se piden renuncias, si se presentan renuncias, sí o no, es relativo, porque me parece que el castigo social de las personas, a Daniel Placeres, aunque se haya ido aplaudido de la Cámara de Diputados, es determinante. Sigo con Teresa ahora. Bueno, yo me voy a quedar enganchada y lamento disentir contigo, Santiago, de que no es microcorrupción. O sea, si es verdad, que supongo que sí, porque cuando es mucha la gente que dice algo, no. Cuando es una sola persona uno puede pensar, pero cuando, es decir, eso de la teoría conspirativa que quiso hacernos creer el señor Santiago, se me olvidó el apellido, qué horrible, Santiago González. Yo soy Gutiérrez, gracias. Compartimos iniciales. No, perdón, Santi, pero en realidad, primero, mintió en la cara de todo el mundo, lo cual además es gravísimo para un caso donde además se trata de una persona nada más ni nada menos que el encargado de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ¿no? Es decir, pensemos en el cargo que tiene, o que tenía. Es decir, y miente sin ningún problema. Y después lo de micro, yo me pregunto si la señora con la cual tuvo un hijo y está amenazada siente eso como una microcorrupción. Me pregunto si las mujeres a las cuales acosaba y amenazaba con traslados a lugares siniestros también lo sienten como microcorrupción. Eso es violencia, es acoso. No, ni que hablar, Teresa. Creo que Martín y yo nos referíamos que si miramos enfrente a Brasil y hablamos en Lavallato, no aparecen bolsos de guita. Entiendo, en tú convento, te referías a una dimensión general del gobierno. Eso mismo. ¿Verdad? Y bueno, y de qué aspectos son corruptos o no. Pero bueno, exacto. En el caso concreto de este señor, es terrible. Es terrible por el cargo que ocupa. Es terrible porque parece que era un secreto a voces dentro del ministerio y nadie le puso el cascabel al gato.
Entonces, yo me pregunto en qué manos estamos, cuando además la seguridad, nada más ni nada menos que la seguridad, es decir, el Ministerio del Interior es el primero que tiene que tomar conocimiento cuando hay determinados tipos de violencias hacia las mujeres, y disculpen que no puedo evitar, engancharme en esa parte del asunto. No puedo evitar hacerlo porque yo trabajo en eso. Y pensar que había todo un aparato, este señor iba, abusaba, acosaba, ¿sí? Y amenazaba con que si no, y todo el mundo lo sabía. Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, no, pero lo de todo el mundo lo sabía es relativo, ¿no? Me refiero dentro de la estructura lo que del se ministerio, publicó ¿no? anoche indica que había gente que sabía, que había personal del ministerio que sabía. No estoy diciendo que lo supiera el presidente de la República, no estoy diciendo que pero no sé, al ministro nunca nadie le dijo nada. Realmente yo estoy perpleja, porque además cuanto más se levanta esto parece que sale más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy grave, muy grave, y además, insisto, mintió a cara de perro. O sea, decía, no es cierto, saqué la espalda, no sé, y después resulta que tenía toda una logística organizada para retirar los medicamentos, y además de eso toda esta otra conducta absolutamente impropia, esta conducta violenta del acoso, que además también dicen que no era solo acoso sexual, también era acoso laboral. Es decir, tenía amenazada a una serie de personas a las cuales le decía que después se la iba a llevar. Si no hacían lo que él decía, los trasladaba a lugares que obviamente todos sabemos, hay lugares en el Ministerio del Interior que no son muy lindos de trabajar, ¿no? Entonces, subrayo en qué plano nos estamos moviendo, ¿no? Denuncias, ¿no? Estamos hablando de denuncias en un programa de televisión, la mayor parte de las cuales están basadas en testimonios de personas que no dan su nombre. Emiliano, algunas sí hablan con la voz distorsionada o con la cara cubierta, eso fue lo que se vio anoche, ¿no? Sí, perdón. Arranqué diciendo, de ser cierto todo esto, yo arranqué diciendo que estaba perpleja. Ahora, hay cosas que aparentemente ya no son materia opinable, por algo renunció. Es decir, por lo menos lo de los medicamentos es obvio que no es materia opinable. Entonces, y él mintió. Digo, yo no me quiero poner puritana como los norteamericanos cuando dicen la mentira, ¿no? Pero no puede ser que alguien que está encargado de la seguridad y la convivencia mienta de esa forma. Bueno, ahí está. Mintió, si es correcto todo esto que se publicó anoche, ¿no? Él dijo que efectivamente esas muestras que se habían difundido de tickets no correspondían a él, que alguien estaba usurpando su identidad. Señaló, sí, además que él no se aprovechaba del aparato del Estado, lo pone en su carta de renuncia, jamás me aproveché del poder, etcétera. Si lo que anoche se difundió es correcto, como tú decís, Teresa, mintió de manera terrible, pero todavía dejemos un margen abierto para la duda, ¿no? Sí. Vamos contigo ahora, Martín Valcorba. Sí, yo estoy en línea con lo que decía Teresa recién, ¿no? Yo creo que más allá de lo que conocimos ayer en el programa de televisión, hay una falta a la verdad, hay una mentira de Santiago González en lo que tiene que ver con la utilización del hospital policial. Y en ese sentido, yo creo que habían habido declaraciones de algún senador del Partido Nacional, en concreto de Gandini, que decía, bueno, si usó el hospital policial, está mal, lo reconoce y renuncia. Y lo que tenemos que recordar es que, en definitiva, inicialmente González negó que había utilizado el hospital policial. Más allá de la historia de los tickets, de medicamentos y demás, o sea, si renuncia ahora y renuncia por la utilización del hospital policial es porque está confirmando que efectivamente lo utilizó. Sí, podría ocurrir, y esto es lo que deja de manifiesto el informe de ayer, que capaz que renunció porque a nivel del Poder Ejecutivo se hizo una investigación y aparecieron unas cuantas cosas más, ¿no? que el hospital policial en sí mismo, ¿no? Bueno, eso sería peor aún, ¿no? Porque en definitiva era aprovechar la volada del manto de la utilización del hospital policial para tratar de evitar que la renuncia ocurriera por esto. Y yo sobre este punto, y vinculado a algo que planteaba Santiago, a mí lo que realmente me llama un poco la atención es la cantidad de renuncias o destituciones, porque acá siempre queda un poco
la duda. En algunos casos claramente fueron destituciones, como vimos, como en el caso de Irene Moreira, pero ¿qué ha tenido el gobierno en lo que va de este periodo, ¿no? Y algún raconto de algún medio de prensa hablaba de, yo no lo revisé, pero 7 ministros, un subsecretario, 20 mandos medios, jefe de seguridad presidencial, la mitad de la cúpula policial, 7 jefes de policía, en particular en el Ministerio del Interior. Y esto Santiago un poco lo plantea como una fortaleza, ¿no? Y muchas veces yo creo que se ha querido mostrar como una fortaleza, y en realidad creo que es un problema y es una debilidad, porque hace al equipo de gobierno, hace a la propia gestión, o sea, ¿quién estaba al frente de la gestión en estos temas? No todas las renuncias fueron por los mismos motivos, ¿no? Está claro, pero sí, y en particular últimamente, han habido muchas que tienen que ver con estas cosas. Y lo otro que para mí todavía queda mucho por aclarar, ¿no? ¿Cuándo fue que si efectivamente la renuncia fue por la utilización del hospital policial, ¿cuándo sucedió eso? Sucedió antes de la advertencia de la calle Pou, en agosto, antes de la renuncia de Calabria, y que es la que termina produciendo la renuncia de Calabria. Recordemos que allá por fines de agosto, cuando lo consultan al presidente, dice, bueno, yo supongo que no hay jerarca de gobierno que esté utilizando el hospital policial, o espero que no lo esté utilizando. Esa señal, que después uno podrá discutir cuán grave es, y de repente para la segunda intervención dejo algún comentario sobre eso, pero podemos discutir la gravedad del asunto. Ahora, si el presidente pone la vara a esa altura, si en ese momento Santiago González ya había utilizado el hospital policial, claramente debería haber renunciado. Y si lo hizo después es peor aún, ¿no? Porque está faltando a lo que era el mensaje claro, porque antes uno podría decir, bueno, no estaba tan claro, pero en ese momento está claro que había una señal del presidente, es decir, el hospital policial no se puede utilizar. Y yo, buscando materiales un poco sobre este tema, me encontré con unas declaraciones de Santiago González cuando renunció a Calabria que me llamaron la atención, ¿no? Y que de alguna manera las dejo planteadas como para tirar acá arriba. Dice, comentando la renuncia a Calabria, dice, él renuncia porque entendió que tenía que hacerlo y tener la conciencia tranquila. Nadie le pidió la renuncia. Perdemos una persona que para el gobierno es muy importante. Y después agrega, si intentamos tener un sistema político de santos y que todos sean santos, y si no nos corren a ponchazos, no nos va a ir bien, no nos va a ir del todo bien, porque los santos normalmente están en el cielo y acá es un lugar de seres humanos. Esa era la reflexión que le generaba Martín, tu colega, tu tocayo Martín del otro lado se sonríe. Pasa que claramente te estaba pensando en sí mismo cuando declara eso. Un maestro. Un maestro. Y sí. Volvemos con Martín Bueno. A ver, yo, 2 comentarios. Uno, que creo que sí, que la caída sucesiva de jerarcas, mandos medios en el Ministerio del Interior es un problema, porque vos necesitas un equipo. Y claramente la seguridad en Uruguay está mal, y solucionarlo es un proceso de mediano y largo plazo. Y vos en un mediano y largo plazo necesitas un equipo que arme eso, y esto hay un problema. Y ahí tiene que ver algo, yo siempre digo, que es el talento humano y la captación de gente que tenés para ciertos lugares. Claramente está fallando. Y eso es un problema del Uruguay, del sistema político, y que este gobierno, digamos, lo repite. ¿Por qué lo repite? Porque es uruguayo, porque está acá y tiene los mismos problemas que seguramente tuvieron otros. O sea, no hacen magia, y cuesta mucho captar gente con talento y con cierto nivel de capacidad para, por ejemplo, los temas de seguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que capaz que me voy un poquito de tema, pero me parece muy importante. A ver, ahora estamos con todos los temas han caído muchos, ¿tá? Y casi todos han caído por temas de corrupción o cosas no éticas o reñidas con la ley, o etcétera, etcétera, que son de poca escala y de poca importancia. Y estamos con la vara muy alta en esto. Esto arrancamos, si se acuerdan, con Carolina H. y el comentario de la vara alta, la vara baja. Después vino Peña con el título, que no tenía el título, y bueno, y cayó Peña del ministerio, ¿no? Ahora tenemos a Calabria, que se atendió con un ticket, unos medicamentos. Estamos hablando o sea, no quiero comparar los hechos. Todos los hechos que acabamos de mencionar son diferentes, pero son todos temas que me parece que o sea, pusimos, la opinión pública y la prensa puso muy alta la vara de este tipo de corrupción, y la están buscando. ¿Por qué la están buscando? Porque el Estado está plagado de esto. Claro. Y los jerarcas públicos, en términos generales, muchos caen en este tipo de cosas porque culturalmente están aceptados.
Tú entras a una institución pública y está aceptado y te lo dicen, no, pero esto se hace así. Entonces está plagado. Ahora, tengamos cuidado de no conformarnos con esto. ¿En qué sentido? Esto está muy bien que pase. Pero después está la corrupción en serio. La corrupción en serio pasa en todos los gobiernos. O sea, no existe ningún gobierno que no tenga corrupción de verdad, de fondo, de temas centrales. No nos quedemos, diríamos, con estas microcorrupciones que hacen caer jerarcas y ministros, unas cosas así, sin pensar que también existe lo otro de fondo, y que lo otro de fondo es mucho más sofisticado, mucho más complejo, y no tiene que ver con ningún gobierno. No es que este gobierno sí y el otro no, pasa en todos los gobiernos. No existe un poder de que esté al mando del Estado y que no tenga corrupción. Podrás tener más o menos corrupción, pero por eso digo, esto está muy bien, pero siempre hay que estar alerta con las cosas realmente importantes. Teresa, vamos contigo ahora y cambiamos el orden. Dale. Bien. Sí, yo me quedé enganchada con esto que decía recién Martín Bueno, ya que tenemos repetido los nombres. Me quedé enganchada con esto de la corrupción, ¿no? Y creo que Martín tiene razón. Es decir, esto, en mi opinión, es grave, porque si es verdad todo lo que se dijo anoche, bueno, va más allá de haber sacado un medicamento o hacerse poner un ladrillo en la casa. Y sobre todo, insisto, por el rol y el tipo de institución en la cual estamos hablando. Es decir, que aparentemente estaban haciendo exactamente lo que se supone que deben combatir. Pero además esto que dice Martín de la corrupción general, y sí, digo, es evidente que todos los problemas de seguridad que tenemos y sobre todo los problemas del narcotráfico, a esta altura pensar que no hay complicidades dentro del aparato institucional es ser absolutamente ingenuo, ¿no? Entonces, me parece que también es una reflexión que nos debemos. Si bien comparto con Santiago Gutiérrez que no estamos en un país donde, qué sé yo, exista el lavallato o qué sé yo, o caigan los presidentes porque son cómplices del narco, pero también tenemos que tener claro que tenemos que estar muy alertas, porque hay cosas que están pasando en nuestro país que no son claveles del aire, y que hay determinadas situaciones, sobre todo relacionadas con la seguridad, con la invasión, y que además está permeando a todo el territorio. Sí, sí. Nosotros tuvimos un tiroteo narco a 5 cuadras de mi casa, acá en Piriápolis. Cosa impensable hace 2 años. Entonces, me parece que... Y esas cosas no pasan sin complicidad. Yo me quedé con algunas cosas, iba recolectando mientras todos hablaban. Lo primero es que de todo lo que hablamos me quedo pensando, Martín lo decía un poco más claro, qué falta hace a veces de vocación política, ¿no? De cuánta gente hay integrando los gobiernos o integrando los cuadros de los distintos partidos, que parece que tienen motivaciones distintas. Y lo difícil que es para el sistema político hacerse buen marketing a sí mismo y atraer gente que esté capacitada y que también tenga un poco de eso que también tiene la vocación pública, que es el servicio público, ¿no? La vocación de servicio público. Pero lo difícil que es por lo que involucra, no solo en términos de trabajo y de responsabilidades, de presión, de ansiedades, sino también porque muchas veces no tiene la retribución económica que debería o podría tener, o que no puede competir con el sector privado, y eso hace también que pasen estas cosas. Creo que Uruguay tiene que hacer algo al respecto para atraer y hacer más fácil la vocación política. Después, por otro lado, una cosa más respecto a las destituciones o al recambio de los cuadros. Naturalmente que no es algo bueno que pase, yo estoy totalmente de acuerdo, y que desnuda una debilidad de distintas jerarquías. El cambio es que antes pasaban algunas cosas de estas y se entendía que no era mérito de destitución. Esa es la diferencia. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, con esto mismo, Charles Carrera lo tendrían que haber destituido a los 15 minutos. ¿Cuándo saltó eso? Pero entonces, la vara es si se sabe. No. Que es lo mismo que acabas de criticar vos, Martín. No. A ver, yo, digamos, hay un punto acá que me parece que es importante decir. Yo coincido con Martín, mi tocayo Martín, en la distinción entre lo micro y lo macro.
Yo creo que sería mucho más importante discutir sobre los grandes problemas que estamos atravesando en este momento por los hechos que son de una gravedad extrema, como puede ser lo de Astesiano, como fue lo de Marcet. Es decir, temas que realmente son gruesos y que el Estado como tal debería ponerle mucho más fuerza en el análisis. En mi opinión, es otro tema que no es el que estamos discutiendo hoy. No, sí tiene que ver, porque decir cuánto énfasis le pongo a un tema y cuánto énfasis no le pongo a otro, ¿no? Cuánto yo trato de demostrar que intento atacar problemas cuando me refiero a problemas relativamente pequeños. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi opinión, y esto obviamente puede ser muy discutible, esto no es una falta grave. No me parece un tema relevante ni central. Que tiene que ver. Bueno, pero entonces estamos cambiando. Estaba hablando yo y te pasaste. Digo, bueno, dale, termina entonces. Te permití la interrupción, pero lo que me parece es que en ese caso entonces estamos cambiando la vara, estamos cambiando el criterio de una intervención a la otra, porque o en tu primera intervención esto era grave o en la segunda ya no es grave, entonces el tema no nunca dije que fuera grave. Es más, dije, me voy a reservar algunos comentarios sobre el tema en sí para la segunda intervención. Está bien. No sé, me parece que cambiamos un poco el criterio porque nombré figuras de la anterior administración, pero no importa, está bien. Yo estoy de acuerdo que ahora voy a nombrar a Heber también. No, pero yo no le quiero poner bandera política, me parece perfecto, y además yo estoy hablando de figuras del gobierno de mi partido, o sea que a mí me parece un buen reflejo y desnuda una cantidad de cosas del sistema político de mi partido, del tuyo y del tuyo. No, está bien. Por eso, me parece que en realidad cuando empezamos a tratar de defendernos a nosotros mismos, porque son los que juegan conmigo, es que se empiezan a generar capas sucesivas de protecciones de cosas que entonces la política acepta que está bien, demuestra que cree que eso que está bien, y la opinión pública piensa que no, y él empieza a perder la confianza del sistema político. Está bien. ¿Qué es lo que dijo Heber al respecto? Heber dice que para él realizar una consulta con un especialista o consultar en una emergencia no debería considerarse atenderse en el hospital policial. Es más, dice que le parece bien que se haga, y esto lo hizo en referencia al caso, por ejemplo, de Bonomi o algunos otros jerarcas. Por eso. Entonces, pues yo digo que me iba a referir a lo de Javier. Es un tema discutible. ¿En qué sentido? Esto hace a los usos y costumbres que vienen de hace muchísimo tiempo. El presidente, Lacalle padre, se atendió en el hospital policial. Entonces, yo lo que digo es decir, podemos estar de acuerdo que no corresponde, podemos estar de acuerdo que es bueno revertirlo, lo que yo creo que no es bueno sobreactuar. Porque a veces cuando uno sobreactúa, lo que está tratando de decir, bueno, yo soy muy duro acá, y me está pasando un elefante por el costado. ¿No? Entonces, yo creo, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Pero es una lectura, es decir, el gobierno hizo una gran operación contra Charles Carrera. Si no hubiera mediado Charles Carrera, y vaya uno a saber cuáles fueron las motivaciones que están por detrás de esa movida. No es tan fácil decir está mal, che, que parece. No, pero que siga. Está bien, Martín, pero si no, esto es una operación. Queda todo muy cortado. Bueno, estoy diciendo mi visión y mi opinión. Claro. Yo creo que hizo una gran operación en contra de Charles Carrera, y que en definitiva le terminó costando dos personas muy importantes, mucho más Calabria que Santiago González en la gestión. Creo que es bueno dar señales que hay que corregir las cosas que están mal. Lo que creo que no está bueno es sobreactuar para demostrar que me preocupan estas cosas cuando tengo otros temas que son bastante más relevantes. Yo creo que González debería haber renunciado, pero seguramente no debería haber sido el disparador de la renuncia de González, sino los problemas en su propia gestión. Como decía mi tocayo Martín, es decir, es la cara más visible del Ministerio del Interior junto con el ministro, de una gestión que fue mala, y que recientemente el propio ministerio empezó a dar cambios en el sentido de darle un menor peso, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la represión, y Santiago González era un poco de la cabeza que reflejaba esa visión, que reflejaba además desde su posición de director de convivencia una actitud totalmente beligerante, absolutamente contraria a cualquier tipo de promoción de la convivencia. Entonces yo creo que
Si tenía que renunciar por otras cosas. Más, digamos, ni me meto en las cosas que saltaron ayer. Bueno, se nos fue muy largo este tema y deberíamos ponerle puntos suspensivos. No sé, te quedaron cosas. Yo tengo una pastillita. A ver, yo también. A ver, Martín, bueno, corto. Yo creo que con lo que decía Martín, estoy de acuerdo en el concepto, estamos de acuerdo que estás micro, después te pasa un elefante, pero hay que tener cuidado. Pero con el ejemplo de Charles Carrera no estoy tan de acuerdo. ¿Y por qué? Sí, con lo que no sé por qué es lo que está arriba de la mesa, que se atendió en el hospital policial, para mí eso, estoy de acuerdo, eso es como que termina siendo algo que es una falta, no sé si es tan grave, ¿tá? Es una falta así. Falta leve. ¿Tá? Ahora, a mí el episodio de Charles Carrera a mí siempre me hizo ruido y está ahí, en un intento de obstrucción y manipulación de la justicia y del proceso policial para que se procese de manera adecuada un delito que ocurrió en cierto lugar. Eso sí es grave. ¿Y lo tuyo, Santiago? Y siempre quedó ahí. El episodio del balazo, etcétera, siempre quedó que nunca se entendió por qué ese trato humanitario, el tema de los abogados, juicio sí, juicio no, o sea, como una especie de encubrimiento que no sé si fue o no fue, pero es todo raro. Pero el trato, digamos, la atención al hospital policial fue informado en el propio trámite judicial. No, sí, pero o sea, que ahí no hubo ningún ocultamiento. Pero, ¿no? Pero la actuación de un jerarca policial que tiene que estar encargado del procedimiento de investigar en todo ese episodio. Claro, pero no tiene que ver con la atención en el hospital policial. No tiene que ver con la atención en el hospital policial. Bueno, eso estoy de acuerdo. Lo último. Además, me parece que estamos hablando solo de los hechos que podrían ser, para criterio de un gobierno u otro, causal de destitución. Y yo comparto que Uruguay tiene un problema de seguridad, pero tiene un problema institucional de seguridad de hace muchos años, que lo único que hace es empeorar. Los gobiernos, creo que todos hacen lo mismo que hacía el gobierno anterior con un discurso distinto. Y en realidad la gestión de Charles Carrera, de Bonomi, del Perro Vázquez, no tiene muchos puntos para anotarse tampoco. Entonces, tenían los mismos o problemas más graves que tenemos ahora, que tenemos ahora de estos micro casos de corrupción, y los mismos elefantes blancos que se escapaban de las cárceles. Entonces, el problema que tiene Uruguay es más grande y no estamos dispuestos a discutirlo con porque no está arriba de la mesa, altura política. No está arriba de la mesa. Es cierto. Nos fuimos bastante de la hora, eso quedó claro. Vamos a acomodar atrasos en materia de tandas. Ya volvemos con el segundo tema de la tertulia de hoy.